Está Luciana Glesser con nosotros, ya está conectada telefónicamente. Hola Luciana, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan por ahí? Muy bien, todo bien. Luciana, ¿vos? Bueno, qué contestarte, ¿no? Claro. Depende, si tenés el 3%. ¿Te llegó? Si hay alguien que no vio tasas de retorno en su vida, fui yo. ¿Dónde están las tasas de ¿Te retorno? da? ¿Dónde están las tasas de Qué retorno? malos negociantes. Por eso somos periodistas. Totalmente. Bueno, Luciana, te hemos convocado para charlar sobre este tema, ¿no? Claro, las coimas en discapacidad, el impacto durísimo que lo tiene todavía el gobierno sin capacidad de reacción efectiva. Me preguntaba qué va a pasar con la economía en todo esto, porque, bueno, claramente, digamos, si había un ítem para valorar y ver qué le pasa al electorado, es la economía, ¿no? Pero bueno, se suma lo de las coimas. Entonces, me planteaba yo, de cara a la elección en Buenos Aires, de cara a la elección en octubre, si ese combo no es muy perjudicial para el gobierno, o si no, capaz que es una cosa aislada que la gente ve como algo que sucede, pero a la hora de votar no altera un poco este fenómeno. Bueno, a ver, dos planos ahí de análisis. Por un lado, preguntarnos, vos estás planteando que la economía venía bien y esto arruina esa percepción, o que más que venía bien, que había una percepción de economía ordenada a partir del resultado fiscal y la desinflación, o el proceso de inflación a la baja, para decirlo correctamente, porque desinflación es negativo, ¿no? Pero la baja de la inflación y el resultado fiscal daba la percepción de una economía ordenada, claro. Y con esto eso irrumpe. Bueno, yo ahí me permito cuestionar eso. Está muy bien, no es que yo lo crea, pero evidentemente cuando charlo con gente o votantes de Milei aquí en Salta, lo primero que te dicen, no, bueno, pero bajó la inflación, ¿viste? Y ya está, es como que, bueno, eso es muy difícil de romper cuando hay una posición tomada bastante cerrada. Bueno, pero eso no se aleja un poco de la percepción que tiene el sector asalariado respecto al poder adquisitivo, digo, más allá de cuál sea la inflación en términos nominales. No vemos que nuestra capacidad de compra se ve cada vez más reducida, aun cuando el indicador de 1,5, de 2. Eso también es una pregunta que dejo abierta. Pero también pensar que si esto que sucede así con tanta fuerza, se instala tanto en la agenda mediática, bueno, no hay un principio de ruptura con los sectores dominantes, a partir de lo que pasó con los bancos, lo que pasa con las alimenticias. Justamente se da en el periodo donde se presentan los balances de las empresas. Claro. Cierra un trimestre. Y vos ves los balances de las empresas, de todas, incluso te estoy hablando de Vista, ¿no? La petrolera que encabeza Miguel Galucho, que es un gran jugador de vaca muerta, dio pérdidas, Mercado Libre. Y así todo, bueno, hay una parte de los empresarios que todavía lo bancan, ¿no? Como Nequian o Galperín. Pero hay un quiebre muy fuerte con los bancos, y también con las petroleras, que se vio durante el fin de semana. Presentaron una carta por facturas impagas del Plan Gas, pero más allá de presentar la nota, la hicieron pública en el diario La Nación. Sí. Con lo cual hay una parada de manos. Entonces me pregunto, ¿no? Porque los casos de corrupción acompañan a este gobierno desde que arrancó. ¿No? Sí. Recordemos a Parrols, que es una institución del Poder Ejecutivo de todos los gobiernos, el que hace el bastón presidencial. Y a él le pidieron $2.000 para ver a Milei, o sea, a Parrols. Desde el momento del bastón en adelante. Claro. Exactamente. Decís, bueno, pero si tuvimos eso, tuvimos el Banco Nación, tuvimos las empresas de seguridad Martín Menem, ¿por qué ahora, no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Y ahora hay una clara soltada de mano de los sectores dominantes. Lo cuentan Rial y Fantino en el stream que dieron el lunes. Sí. Rial cuenta que el gobierno tuvo los audios porque se los llevó C5N, que hay que decir que C5N es el canal oficialista, que entonces el gobierno puso una mesa con todos los medios, y que C5N estaba dispuesto a dormir los audios y Clarín y La Nación no. Claro. Entonces fue por presión de Clarín y La Nación que Mauro Federico decide ponerlos en carnaval para primerear a Clarín y a La Nación. Que Clarín tiene su propia disputa por la adquisición de Telefónica, pero eso se fue peleando, quizás con esa base que en función del achicamiento del Estado, porque no es el equilibrio fiscal, sino que es el desmantelamiento del Estado, bueno, bancaba eso, pero ya ven afectada su rentabilidad. Y le ponen un límite y esto se transforma en un escándalo. Es una forma de mirarlo, ¿no? También. Sí, claro, sí, claro.
Sí, 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 es una forma. Ahora, digo, cuando vos ves que esos sectores tan poderosos les sueltan la mano, digamos, ese es el problema, no sé, qué sé yo, ese es el problema, vas a tener en el pulmón, vas a terminar teniendo una neumonía. El síntoma para el tipo de clase media, el lector de Clarín, el que mira en una IPF-TN, digamos, ¿en qué lo va a percibir? Más allá de que se haga naturalmente visible esta denuncia, digo, en términos económicos, ¿qué es? ¿Pone el énfasis sobre lo que pasa el dólar, respecto al precio del dólar? ¿Cómo es que comienza a darse cuenta de que hay una sirena que está alertándonos de un problema que va a estallar y que va a ser eso, la neumonía en ese pulmón? Yo creo que esto interpela fuerte a esa clase media, porque la clase media, si uno ve, es la más golpeada por este modelo, ¿no? Claro. Porque en los sectores populares, la asignación universal por hijo tuvo una recomposición fenomenal respecto a diciembre del 2023, y cuando vas a ver la evolución de los precios, es impresionante lo que es rubro servicios, ¿no? Digo, tarifa de electricidad, alquileres, prepagas, escuela privada, consumo de clase media. Digo, en los sectores populares la incidencia de las tarifas, ¿viste?, es más complicada, se comparte medidores, no se alquila, digo, son otras características de consumo. Entonces el golpe es muy fuerte en la clase media. Esa clase media que viene golpeada, pero también viene interpelada por esto de, bueno, pero no tienes un estado de derrochón, vamos por donde hay que ir, este caso le pega fuerte, porque dice, pero si vos me estás pidiendo que yo haga todo el esfuerzo y te estoy recontrabancando y estás choreando, y eso se traduce en la encuesta que circula de Management and Fit, que es la única que se hizo seria sobre cómo interpela la situación del Carina Gate, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Muy reduccionista también, si Sí, querés. claro. Y es impresionante, porque el 95% está al tanto del tema, más del 60% de la culpa directamente a Carina, un gobierno que no puede dar respuesta, como bien marcabas vos. Yo creo que en este caso el gobierno es el débil, Creo que el gobierno es el débil y que están planteando todo un escenario para poder intervenirlo al gobierno. ¿Por qué? Porque lo que no hay es guita. O sea, cuando se acaban los dólares, se ponen como locos los muchachos. Y no importa, se te agotó la figurita y necesitas a alguien que garantice que la máquina funcione. Que vengan inversiones, que se abre el mercado de capitales, que baje el riesgo país. Eso están mirando. Claro. Y eso en el horizonte, en lo inmediato, en la elección de acá a Buenos Aires, ¿vos ves que va a ser cada día un día más loco que el otro? Y da esa sensación. Me cuesta hacer futurología. Sí, obvio. Y más en un país tan imprevisible como este. ¿Hay una apuesta del gobierno clara que esto se diluya? Sí. Re. Está jugando a un doble frente, ¿no? A ver si no empiezan a suceder más audios y más videos como amenaza, ¿no? ¿Viste? Como eso que, mirá que vienen más audios, mirá que vienen más videos, y está esperando, ¿no? A ver qué tipo de respuesta, a ver hasta dónde llega, o apuesta que se diluya. Respecto a la aparición de nuevo material, a mí me recuerda mucho cuando se filtró el video de Alberto con Tamara Petinato. Sí, que amenazaron con el ascensor. Después estaba el del ascensor, Sí. después no apareció. Y no apareció nada, sí. Bueno, ahora se especula con un video de Lule Menem andando dentro del country de Pilar en un auto importado con el dueño del laboratorio. Sí, bueno, ahí está, los laboratorios, ¿no? Qué poco que se habla de los laboratorios. Sí. Y qué pata importantísima que son de todo esto. Total. Sin tener la reconstrucción de la historia, porque justamente sobre ahí está el manto de neblina, hay un vaso comunicante con fentanilo. Y hay un vaso comunicante con el pedido expreso de Estados Unidos respecto a las patentes. Y lo que son los laboratorios locales. Vamos a recordar que el derrocamiento de Arturo Illia fue impulsado por los laboratorios. O sea, se llevaron puesto un presidente en la historia. Con la reforma sanitaria del ministro de Salud, no, por supuesto no fue el único factor, pero con su pelea con los laboratorios iniciaron una campaña mediática muy fuerte, que terminó en el derrocamiento de Arturo Illia. Sí, total, y de hecho es uno de las ramificaciones que tiene este caso, tiene que ver con una pelea, y el que filtra el audio tiene que ver directamente con una batalla de una farmacéutica. Totalmente, bueno, y ahí está. Bueno, la versión que entiende que detrás de esto están los laboratorios. Los laboratorios son los que fabrican los remedios. Y después tenés la droguería,
porque también, viste, está muy confuso esto, laboratorio, droguería, farmacéutica. Farmacéutica es sinónimo de laboratorio. Vos tenés la droguería, que es la Suizo, que es como una especie de bolsonera, ¿no? Compra todos y distribuye, hace la logística. Pero vos tenés una tasa de retorno entre los laboratorios y la droguería, y entre la droguería y el sector público. Y cuando decimos sector público es Gobierno Nacional y todas sus dependencias, Ministerio de Salud, todas sus direcciones, PAMI, ANDIS, todo eso. Todos los provinciales, todos los municipales, es una torta de guita. Y sobre cada uno de esos eslabones hay una tasa interna de retorno. En todas las cadenas de valor locales de la Argentina está la tasa de retorno, incluso en el sector privado. ¿Viste cuando decís, hablan de la carga impositiva, de que el componente carga impositiva que encarece todos los costos de producción, de impuestos que nadie paga, y nadie habla de lo que aumenta el precio de las cosas, esas tasas de retorno? Que siempre, ¿viste? Cuando decís, bueno, voy a hacer un contrato, bueno, yo me quedo con el 10%, para el que hace la operatoria. Está incorporado en la economía local y no está blanqueado ningún balance, ¿no? Cuando hablamos de formación de precios, también pensar en esto. Total. Es como cuando presentás un presupuesto y tenés que poner el 10% de imprevistos. Bueno, en el imprevistos mete un retornito. Sí. Entre cada uno de los eslabones, ¿no? Total. Entre cada una de las operaciones. Total. Luciana, otra rama que se desprende en este cuadro sinóptico sobre el caso Coima, sobre el Carina Gate, tiene que ver con una situación más íntima, ¿no? Que se empezó a especular, sobre todo en la red social Twitter, X, conocida ahora. Te estás riendo porque sabés de qué te estoy hablando. Que tiene que ver con una cuestión íntima y que de repente tiene que ver más con una venganza, con qué pasó acá, se filtró una foto, incluye directamente a un diputado, incluye directamente al responsable, estamos hablando de Españolo. ¿Manejás algún datito del diputado? Te voy a contar, ayer hubo una cumbre de periodistas en la ciudad de Buenos Aires, justamente para poner toda la información sobre la mesa y tratar de dar con el quién está detrás de esto. Claro. Entonces están las versiones, ¿no? Entonces, una versión es esta. Bueno, esto es una historia de amor, este tipo es un despechado, era el novio de José Luis Espert, se pelea con José Luis Espert y como toda mujer despechada hace este quilombo, ¿no? Versión 1. Creo que es la más débil. Las que vamos a dar creo que es la más débil, pero no la vamos a descartar porque no tenemos elementos para descartarla. Sí, claro. Y hay material fotográfico que en todo caso valida o respalda esta versión de Españolo es una mujer despechada de José Luis Espert. Segunda versión. Bueno, esto se desprende de la interna Carina, por Carina Santiago, por el financiamiento libertario. Vamos a recordar que Santiago hacía varios eventos de recaudación a través de la Fundación Faro, en el Yacht Club de Puerto Madero, que es de los hermanos Neus, sus amigos de la infancia. Hubo una muy conocida donde hasta Marcelo Milni puso $30.000 para figurar entre las eventos de recaudación. El Faro dejó de hacer los eventos de recaudación y la caja pasó directamente a Carina, y que esto es producto de esa interna. Yo ahí me inclino a pensar que eso combustiona, aporta, pero no es el factor determinante. Claro. Por lo menos los pasó por mucho, ¿no? Porque en definitiva los arruina a los dos esto. Sí. Despega de escena a los dos. Con lo cual, si es así, bueno, aportó lo suyo, pero lo sobrepasó. La otra, la del kirchnerismo representado en Marcela Pagano. Claro. Ay, Dios. Y su pareja Franco Bindi. Franco Bindi es un runfla, un gran operador en las sombras, un pibe que si vos lo buscas tiene un prontuario, ¿no? Que andás a ver cuánto es inventado, cuánto es de real, tiene muchas relaciones políticas y terminales, abogado, participa en estrategias de defensa de casos muy importantes. Se dicen muchísimas cosas de Franco Bindi. A mí de lejos me parece un personaje seductor. Tampoco descarto que Franco Bindi haya hecho estas operaciones, porque Franco Bindi hizo varias operaciones para golpear al gobierno, y no le involucro a Marcela Pagano necesariamente en esto, pero en boca de Franco Bindi dice: yo me retiré, esto no tiene nada que ver conmigo.
tampoco vamos a descartar que ellos fueron los ejecutores, no que ellos tuvieron el material. Ajá. Claro, claro. Puede ser. Puede ser, Ellos, puede ser. que Tiene sea, asidero. haya sido Pagano la que lo grabó y Bindi la que se lo filtró a Mauro Federico. Pero incluso así también lo sobrepasó. Digo, porque Franco Bindi pasó varias de estas, o Marcela Pagano hizo varios quilombos en la Cámara, y ninguno cobró esta dimensión. Digo, vamos a recordar los audios de Martín Menem, ¿se acuerdan? Que sí, dijo claro. que era inteligencia artificial, digo, eso podría haber escalado también mucho, Sí. era un papelón. Sí. Digo, hay muchos papelones de este estilo para... Ahora, ¿por qué ahora? ¿Por qué esto y por qué esta magnitud? Y creo que ahí debemos acercarnos más a los actores del poder real, a los sectores dominantes, y ahí con muy poca nitidez veo bancos, petroleras, Claro, ¿no? medios de comunicación, laboratorios. ¿Y Mauricio? Y ahí Mauricio aparece también, cierto. Mauricio está jugando al bridge, perdió, pobre. Sí, pobre. ¿No? La relación con Mauricio tiene que ver con la activación en el Poder Judicial, ¿no? Sí. Esa relación. Entonces dicen, no, bueno, este es Mauricio y el Tano Angelici. El Tano Angelici. Dan exacto. Angelici, claro. Y el Tano Angelici en claramente una disputa para dejar al gobierno en una situación de intervención, ¿no? Que es lo que están buscando, Claro. intervenir el gobierno. Quizás esa sea la salida común que tienen todas las versiones, ¿no? Que No, el gobierno sea intervenido. Y en el medio un montón de mamarrachos. Lo que pasó ayer con la cuenta fake de Martín Menem también fue... Qué papelón. Es como que le Qué explotan todos los papelón. cohetes en el bolsillo. ¿Te das? No, y qué difícil con esta vorágine informativa donde todo el tiempo se produce algo, el ejercicio de discernir entre lo sustancial y lo accesorio. Porque Total. realmente cuando nos enteramos que Matías Robles, que es hijo de Silvio Robles, trabaja en el despacho de Martín Menem, y a todos nos dan morbo. Silvio Robles es el operador de la Corte Suprema de Justicia, trabajó muchísimo para el Cristina Presa, entonces todo empieza, tipo, te empieza a generar como, vamos a seguir poniéndole condimentos, ¿no? A esta carne. Sí, total, total. ¿Qué se está cocinando? Tremendo. Bueno, Si se está Luciana. cocinando, no sé si va a ser rico para nosotros. No, no, para nada. Esto no va a ser nada para servirnos y sentarse a la mesa, ¿no? Claro, no, para nada. Sí, sí, lo que demuestra el gobierno es que tiene muy poca capacidad de manejo de crisis. O sea, ya ha pasado una semana y todavía nadie dijo nada concreto, solo Martín Menem diciendo es una burda operación Cuca, y los Cucas se están golpeando la cabeza con ollas. O sea, son el meme de los Simpsons. Tal cual, Entonces, tal es cual. como, chicos, son Bien. ustedes. Son ustedes. Luciana, gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo. Un lujo, me encanta hablar con ustedes. Les mando un abrazo fuerte.